sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? ¿Cuál? ¿Hay profetas hoy en día? La pregunta, ya establecimos que no hay apóstoles hoy en día, ¿no? Si los hay, están en la Biblia. ¿Sí? Eso quedó claro. No tengo que volver a repetir la clase, ¿cierto? Y si alguien tiene alguna duda, pues puede oír la grabación en el canal de la iglesia. La semana pasada hablamos de la canonicidad de los profetas del Antiguo Testamento, es decir, quienes escribieron el Antiguo Testamento fueron profetas, y lo corrobora el Nuevo Testamento y lo corrobora también la tradición judía, es decir, en aquel periodo de oscurantismo previo a la primera venida de Cristo, 400 años donde no hubo palabra de Dios al pueblo, escritos históricos como los libros de Macabeos, como algunos, el Talmud, el manual de disciplina del Mar Muerto, afirman que ya no había profetas. El último profeta fue Malaquías. Y si el último profeta fue Malaquías, el último escrito canónico fue el libro del profeta Malaquías, ¿cierto? Esto lo que nos da a entender es que los profetas tenían toda la autoridad de parte de Dios, ¿sí? Era como lo vimos al inicio, Dios hablando al pueblo. Y por eso tenían que ser, ¿qué? Infalibles. El profeta tenía que ser infalible, no podía equivocarse. Si el profeta se equivocaba, era un falso profeta y merecía la pena de muerte, y su palabra era completamente desacreditada. El Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento, a veces clasificándolo en 3 partes, a veces en 2 y a veces con un solo título. Cuando habla de él en 3 partes, dice la ley, los salmos y los profetas, ¿cierto? En otras ocasiones dice la ley y los profetas, o Moisés y los profetas. Pero en otros textos únicamente dice los profetas. Porque el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. Si ustedes van a cada libro de la Escritura del Antiguo Testamento, en estas Biblias que traen una introducción a cada libro, van a encontrar que el autor de ese libro es un profeta. Ruth no lo escribió Ruth, lo escribió el profeta Samuel. El libro de Jueces lo escribió el profeta Samuel. El libro de Job no lo escribió Job, lo escribió Moisés. El libro de los Salmos lo escribió David, lo escribió Asaf. El libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías. Cantares, Proverbios los escribió Salomón. Entonces vemos cómo toda la escritura fue escrita por profetas. Esos solamente son unos ejemplos. Lo demás es tarea de ustedes. Hoy vamos a hablar de los argumentos que esgrimen los hermanos carismáticos y los hermanos continuistas. ¿Qué es continuista? Se preguntarán ustedes. Continuista es aquel que cree que los dones milagrosos continúan hoy. Por eso se llaman continuistas, porque ellos creen que esos dones siguen vigentes hoy, continúan hoy. Nosotros, por el contrario, a través de la Escritura, entramos en la categoría de cesacionistas, no sensacionalistas como los noticieros Caracol o RCN, no. Cesacionistas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, a la luz del consejo de Dios, que estos dones ya cesaron.
Me van a disculpar la voz de tarro que tengo, pero estoy afectado de la garganta, entonces por eso estoy hablando así como Nino Bravo. No porque esté bravo, la voz de Nino Bravo, ¿no? Ojalá pudiera cantar como Nino Bravo. Entonces vamos a ver 3 argumentos continuistas y los vamos a refutar a medida que vamos presentándolos. ¿Listos? Entonces el primer argumento de aquellos que creen que hoy hay profetas, es decir, los continuistas, mañana cuando ustedes les pregunten qué es un continuista, hablando de la doctrina bíblica, ustedes pueden responder, un continuista es aquel que cree que los dones milagrosos están vigentes hoy, continúan hoy. Dones milagrosos, profecía, hablar en lenguas y milagros, ¿sí? Entonces el primer argumento que ellos presentan es que el propósito de la profecía del Nuevo Testamento todavía no se ha cumplido. Es decir, el Nuevo Testamento, la profecía neotestamentaria tiene un propósito, pero ese propósito todavía no se ha cumplido, todavía no se ha alcanzado, ¿sí? Entonces presentan como argumento Efesios 4, versículos del 11 al 13. Efesios 4, versículos del 11 al 13. Dice, anótenlo, Efesios 4, del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ellos dicen, ¿sí ve? Eso no se ha cumplido. Todavía nosotros no hemos llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todavía no hemos llegado a ser ese varón perfecto hecho conforme a la estatura de Jesucristo. Todavía no, eso no ha sucedido. Eso va a suceder es cuando Él venga por segunda vez. Y por lo tanto, la profecía sigue vigente, porque el propósito de estos dones, hombre, ¿qué es? Llevar a quienes, a los santos, a la estatura de la plenitud de Jesucristo, llevar a los santos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, llevar a los santos a la perfección. Esto todavía no ha sucedido. Entonces ese ministerio tiene que estar vigente. Pero eso es un error, porque nosotros ya demostramos con la Escritura que no hay apóstoles vivos hoy en día. Entonces, afirmar que hay profetas hoy porque el propósito de estos ministerios todavía no ha llegado a su cumplimiento, repito, ¿cuál es el propósito? Que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe, lleguemos al conocimiento de Jesucristo, lleguemos a la perfección, lleguemos a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Eso no se ha cumplido. Ese propósito no se ha cumplido. Entonces ellos dicen, deben estar vigentes. No, los apóstoles no están vigentes, ya lo demostramos. Decir esto implicaría que hay apóstoles hoy y no los hay, es un error. En segundo lugar, aunque la iglesia de Jesucristo no cuenta con la presencia física de apóstoles y profetas, ¿cierto? Vemos que ese ministerio no terminó con su muerte. El ministerio apostólico y profético no finalizó con su muerte. Hablo del ministerio. Porque la iglesia, aunque ellos ya murieron, sigue siendo ministrada a través de los apóstoles y los profetas. ¿Y usted por qué dice eso, hermano? Pues que en la Biblia tenemos un libro en el Nuevo Testamento que es 100% profético. Y ese libro
nos habla hoy. Y ese libro aún en parte no se ha cumplido. En parte no se ha cumplido. Hay una gran parte del libro que ya se ha cumplido. El libro de Apocalipsis en gran parte se ha cumplido. Y cuando digo en gran parte, hablo de no cronológicamente hablando, porque es que el libro no está escrito de forma cronológica, el libro está escrito en paralelo. Son 7 secciones paralelas que describen la misma realidad. ¿Cuál es la realidad que describe Apocalipsis? La historia de la iglesia entre la primera venida de Jesús y la segunda venida. Y nos narra la misma historia 7 veces, pero con matices e ingredientes diferentes. Y muchas de esas cosas ya se cumplieron. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el primer sello fue abierto y salió un jinete montado en un caballo blanco. ¿Y quién es ese jinete? Que le fue entregada una corona y le fue dado poder para vencer. Entonces ellos dicen, ese es el anticristo. Y nosotros vamos a la Biblia y decimos, no, ese es Jesús resucitado. ¿Eso ya se cumplió? ¿Eso ya se cumplió? La mujer que está con dolores de parto a punto de dar a luz un niño. ¿Quién es la mujer que está con dolores de parto? Israel, de donde nació ¿quién? El Mesías. Y ese niño es el Mesías. Eso ya se cumplió. Pero la caída de la gran Babilonia que habla allí la profecía de Apocalipsis no se ha cumplido. El mundo incrédulo, el juicio del trono blanco, la resurrección de los muertos no se ha cumplido. Y tenemos ¿qué tenemos ahí? Profecía. ¿Escrita por quién? Por un apóstol, el apóstol Juan. Entonces aún tenemos los beneficios de la palabra profética que fue escrita hace 2000 años. Está vigente el ministerio, lo que ellos escribieron para nosotros, pero no tenemos a Juan acá físicamente, ni ningún otro profeta. Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Para quién fue escrito este libro? Para la iglesia del primer siglo, pero también para nosotros, porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Este libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia del primer siglo, una iglesia perseguida y atribulada, cuyo fin no era tener en sus manos un libro que les narrara el guión de una película de Hollywood llena de espantos, monstruos. No, su propósito, el propósito del libro de Apocalipsis era consolar a la iglesia perseguida, diciéndoles, Dios tiene el control de la historia y al final tú vas a vencer porque Cristo venció. Ese es el propósito de Apocalipsis, no hablarnos de las guerras, de los demonios, de los 1000 años, de Satanás, de los espíritus con con forma de ranas, que las langostas con cara de hombre y colas de escorpión. Esos son símbolos, pero todo eso lo que habla es que el sufrimiento que van a tener aquellos, los juicios de Dios sobre la raza humana a lo largo de toda la historia. Y entonces salió un jinete que simboliza el hambre. Ah, claro, es que solamente iba a haber hambre antes de que Cristo venga. En la historia nunca ha habido hambre. Otro jinete simboliza las guerras.
Ah, claro, es que solamente va a haber guerras cuando Cristo venga. En la historia nunca ha habido guerras. No, eso es lo que sucede. Lo que está mostrando es el desarrollo de toda la historia. Entonces, sigamos con, ya Carlimar se encarga de arreglar ese problemita del audio. Tenemos profecía en el Nuevo Testamento que aún no se ha cumplido y que fue escrita hace 2000 años. ¿Está vigente el ministerio de los profetas? Sí. Lo que los profetas nos dejaron desde hace 2000 años, aún hoy. Cuando venimos al Nuevo Testamento, ¿acaso no recibimos consolación, exhortación, amonestación? ¿Acaso la gente no lee el Nuevo Testamento y se convierte a Jesucristo a través de esta palabra profética? Entonces, aunque ellos no están hoy en día porque murieron, nosotros somos beneficiarios de los apóstoles y los profetas. Entonces sí, el propósito de la profecía del Nuevo Testamento no se ha alcanzado, pero eso no quiere decir que tengan que estar los apóstoles físicamente aquí hoy, porque ya demostramos que no es vigente ese ministerio hoy, ni el de los profetas, porque los profetas cesaron con la muerte del último apóstol que escribió el último libro del Nuevo Testamento. En segundo lugar, el segundo argumento que presentan los continuistas, estos hermanos continuistas, es que la profecía del Nuevo Testamento solo cesará con la segunda venida de Cristo. ¿Qué decimos nosotros a la luz de la Escritura? Que eso ya cesó, ya no hay más profecía, ya no hay más revelación, ya no hay más palabra de Dios. Ellos dicen no, la profecía acabará con la segunda venida de Cristo, y para ello utilizan un texto del Nuevo Testamento muy conocido, Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 13. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 13. ¿Sí? Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, oído, porque esta explicación requiere toda su atención. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el versículo clave aquí es el versículo 10. El versículo 10 dice: mas cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará. Entonces estamos de acuerdo con los continuistas en que lo perfecto de lo que habla el versículo 10 es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, nosotros seremos glorificados, ya no habrá relación con el pecado, ya no necesitaremos un libro que nos hable de Dios, porque vamos a ver a Dios cara a cara, ¿cierto? Vamos a ver a Dios cara a cara. Entonces estamos de acuerdo, lo perfecto es cuando Cristo venga por segunda vez y vamos a estar delante del Señor cara a cara por toda la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y vamos a poder hablar con Dios cara a cara. Y vamos a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y los vamos a ver cara a cara. Y todo será perfecto. Y estaremos conociendo a Dios por toda la eternidad, porque nunca vamos a poder conocer a Dios, porque Él es infinito y Él es Dios. Y seremos expuestos a su conocimiento por toda la eternidad. Será lo perfecto. Ahora, ¿en dónde radica la controversia? Lo que es en parte. La pregunta, versículo 10, ¿qué es lo que es en parte? ¿Qué es lo que es en parte? Entonces ellos dicen, en parte son la profecía y el hablar en lenguas. Ellos dicen, el ministerio profético y el ministerio de lenguas acabarán cuando venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? La segunda venida de Cristo, que efectuará en nosotros la glorificación. Eso es lo perfecto. ¿Y qué es en parte? La profecía y el hablar en lenguas. Miren lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sí ven? Ahí está. Pero hay un problema. Que el versículo 8 no dice el don de profecía, dice las profecías en plural, no en singular. Y miren lo importante que es prestar atención cuando uno está leyendo, porque si yo digo la profecía, es muy diferente de las profecías. Si yo digo la profecía, si el versículo dijera, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará, entonces estaríamos hablando del don. El don de profecía acabará en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el don de profecía estará vigente durante toda la era evangélica hasta que Cristo venga, ¿cierto? Pero el texto dice, las profecías se acabarán. En plural. ¿Qué quiere decir esto? El énfasis no es el don de profecía ni el don de hablar en lenguas, sino el producto de estos dones. ¿Cuál es el producto del don de profecía? Profecías. Profecías. ¿Qué tenemos en la Biblia? ¿El don de profecía o profecías? Profecías. Lo que tenemos en la Escritura son profecías. O sea, estos hombres, profetas, apóstoles, profetizaron, valga la redundancia, y esas profecías las tenemos aquí reunidas en un libro que es la palabra de Dios. Entonces, de lo que está hablando Pablo acá, no es que el don de profecía esté vigente hasta que Cristo venga, sino que el legado de los apóstoles y profetas lo vamos a tener en nuestras manos y nos va a ser de beneficio hasta que Cristo venga, porque este conocimiento es limitado. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos
que no están registradas en la Biblia, porque el propósito de la Biblia no es revelarnos la totalidad de quién es Dios, sino es decirnos lo que Dios quiere que sepamos. Punto. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas ocultas son para Dios. Hay cosas que Dios no nos ha querido revelar en su palabra. Otras nos las reveló parcialmente y son misterios. Pero en aquel día sabremos muchas cosas que hoy no sabemos, porque el conocimiento será perfecto. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y mire que aquí hay un contraste, hay paralelos, tenemos paralelos. Mire, por ejemplo, versículos 9 y 10, en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Habla de algo limitado o en parte y habla de algo perfecto, ¿cierto? Ahora, otro paralelo, o sea, nos va a decir lo mismo, pero de otra forma. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nos está diciendo lo mismo, pero utilizando la analogía de un niño en crecimiento. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces lo que estamos diciendo aquí ahora es que nosotros somos, la iglesia de Cristo es niño, es una niña, pero cuando Cristo venga ya alcanzará su madurez, ¿cierto? Ahora vemos por espejo oscuramente. Otra vez nos va a decir Pablo lo mismo, va a utilizar un paralelismo para reforzar la misma idea, porque los judíos, al igual que su pastor, repetían y repetían y repetían, ¿sí? Y Pablo no es la excepción. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Hermano, pero es que, ¿qué tiene que ver el espejo allí? Porque los espejos de aquel entonces no eran de vidrio, eran de metal. Y el vidrio, el metal no reflejaba la figura a la perfección como nuestros espejos de hoy. Hoy tenemos espejos que uno se ve allí y claríticamente se ve allí exactamente a la perfección. Pero en ese entonces los espejos metálicos era como mirarse en una cuchara. No era Full HD. Es como cuando uno compra una película pirata o la ve por internet y está grabada de cine. Y se ve algunas partes nubladas, se desenfoca, por allá se paró alguien desubicado, se escucha a la gente conversando. Se ve a veces hasta nublado, pero cuando es Full HD, eso es nítido. Y los que tienen televisores 4K, eso es mejor dicho, la maravilla. Dices, acá dice Pablo, ahora vemos por espejo. ¿Cómo? Oscuramente, en un espejo de metal. Mas entonces veremos cara a cara al Señor. Ahora, otro paralelo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora yo conozco a Dios de forma limitada, lo que las profecías me alcanzan a hablar de Él, pero en aquel entonces voy a conocer a Dios de la misma naturaleza como Él me ha conocido a mí, con ese mismo conocimiento. No dice en totalidad, aquí no está hablando de que yo voy a conocer a Dios con el mismo conocimiento omnisciente que Él me conoce a mí, no, está hablando de voy a conocer a Dios con la misma calidad que Él me ha conocido a mí. Va a haber un conocimiento más pleno de quién es Dios porque lo vamos a ver cara a cara. Entonces, lo que es en parte, según este versículo, es el conocimiento parcial del estado presente de las cosas. No está hablando del don, está hablando del conocimiento, de la profecía que surge del don. Y lo perfecto, el conocimiento perfecto del estado eterno. En el estado eterno tendremos un conocimiento perfecto. En este momento, muchas cosas no entendemos y las tenemos que asumir por fe.
Por eso dice aquí el versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En aquel día, cuando Cristo venga, ya no habrá necesidad de fe, porque veremos a Dios cara a cara. Y la fe, por definición, es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo en Dios, en un Dios que no veo, pero en aquel día no necesitaré fe porque lo veré a Él cara a cara, lo voy a conocer a Él. Así como cuando uno le presenta a una persona, mucho gusto, nice to meet you. Entonces lo que debemos entender es que nuestro conocimiento parcial hoy nos fue comunicado a través de los dones proféticos y de lenguas, porque la lengua era profecía en otro idioma. ¿Sí? Los judíos, que por vivir tantos años fuera de la región de Judea, perdieron su idioma, ¿cierto? ¿Y cómo se les olvidó? No es que se les olvidó el idioma, es que nacieron personas y no conocieron el idioma. Personas que eran hijos de padres judíos, de ascendencia judía, y no conocieron el idioma. Ellos recibieron profecía en lenguas, en su propia lengua, para eso era el don. La palabra profética, pero en otra lengua. Entonces nuestro conocimiento se deriva de las profecías y de las lenguas, pero el conocimiento futuro perfecto será comunicado cuando Cristo venga por segunda vez. Ya no habrá necesidad de profecía. Dios nos dirá las cosas. Tenaz, ¿cierto? En tercer y último lugar, entonces quedó claro, ¿no? Lo que es en parte, o sea, ellos dicen, no, el don de lenguas y profecía va a llegar hasta la segunda venida de Cristo, porque acá dice que eso estará vigente hasta que Cristo venga, cuando venga lo perfecto. Y la Biblia dice, no, porque la palabra profecía está en plural, no se refiere al don, se refiere a la consecuencia del don. Las profecías estarán vigentes hasta que Cristo venga, obvio, pero no el don. No está hablando del don, está hablando de la consecuencia, lo que surge del don de profecía. Tercer último argumento. La profecía del Antiguo Testamento es diferente a la profecía del Nuevo Testamento. Ellos dicen, pues no, lo que pasa es que la profecía del Antiguo Testamento es superior. La profecía del Antiguo Testamento es infalible y la del Nuevo Testamento no. La profecía del Nuevo Testamento es falible y es inferior. Vamos a ver si la Biblia dice eso. Porque la Biblia no hace diferencia entre la profecía del Nuevo Testamento y la del Antiguo. No lo hace. No hay una diferencia. Es decir, la Biblia no dice, no, bueno, es que la profecía del Nuevo Testamento es inferior. Los profetas del Nuevo Testamento son de segunda categoría. Los profetas del Nuevo Testamento son falibles. No lo dice. Entonces ellos dicen, pero mire, ahí dice en 1 Corintios 14:29, hablando de los dones, en este caso del don de profecía, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí ve? El don de profecía del Nuevo Testamento tenía que ser juzgado por la iglesia. Y entonces allí se decía si lo que el profeta estaba diciendo era verdad o no. Es decir, había profetas en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, que podían equivocarse, porque para eso Pablo manda a la iglesia a someter a juicio lo que el profeta dice. Ahí lo dice, ¿sí ve? El don de profecía del Nuevo Testamento es inferior. Sí, pero Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice que el don de profecía del Antiguo Testamento también tenía que ser sometido a juicio. Allí lo decía. Si se cumpliere la señal, versículo 2, o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos y que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando.
Deuteronomio 15, versículo 18. Perdón, versículo 21. Vamos al 21 y nos adelantamos un poquito. Deuteronomio 15, 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es decir, ¿hay que juzgar o no hay que juzgar? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué está diciendo acá? Juzga lo que el profeta dice. Si se cumple, es profeta de Dios. Si no, no tengas temor de Dios. No tengas temor de él, es un falso profeta. Entonces el pueblo de Israel, por mandato de Dios en Deuteronomio 15, tenía que juzgar lo que los profetas decían. Y los elementos eran, si se cumple, es profeta de Dios. Si no se cumple, no es profeta de Dios. Si lo que él dice hace que el pueblo se aparte de lo que Dios ha mandado, no es profeta de Dios. Dios le da herramientas al pueblo para que evalúen al profeta del Antiguo Testamento. Entonces, el del Nuevo era evaluado y el del Antiguo también. Entonces, no hay eso que ellos dicen, que había alguna inferioridad en la profecía del Nuevo Testamento. Y ellos se escudan en el caso del profeta Agabo. Agabo fue un profeta del Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuya historia la encontramos en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Hechos 21, 10 y 11. Anótenlo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces ellos dicen, Agabo se equivocó. Agabo se equivocó. ¿Por qué? Porque a Pablo no lo ataron con un cinto, a Pablo lo ataron con cadenas. De verdad es que es risible. Así atarán, ¿con qué? Con un cinto, ¿cierto? Entonces vamos a Hechos 28, 17, donde Pablo relata lo que le sucedió, ¿cierto? Mire, Pablo 28, 17 dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. He sido entregado preso. ¿Acaso Agabo se equivocó? O sea, esto ya es rayar en lo ridículo de... No, que es que si no lo amarraron con un trapo como yo me estoy amarrando, entonces es porque no se cumplió la profecía. O sea, ellos están rebajando la palabra profética de Agabo para justificar que los profetas de hoy se pueden equivocar. Mira, Agabo se equivocó. No, lo que Agabo dijo se cumplió, porque él estaba, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, utilizando elementos para simbolizar algo. Y el trapito con el que él se amarró las manos y los pies, lo que simbolizaba era que la privación de la libertad que sufriría Pablo, no importa si lo amarraron con cadenas o con una manguera o con un cable. Pero a la hora de querer justificar, no, Agabo se equivocó, no, Agabo no se equivocó, se cumplió. De hecho, el mismo Nuevo Testamento dice que Agabo era un verdadero profeta. Hechos 11:28. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Lucas, que escribió el libro de Hechos, está confirmando que lo que Agabo profetizó se cumplió. Agabo profetizó que vendría un gran hambre y sucedió en tiempo del emperador Claudio. O sea, lo que Agabo dijo se cumplió. Hechos 20:23. Hechos 20:23. ¿Qué dijo Agabo? Que a Pablo lo iban a apresar, ¿cierto? Hechos 20:23.
Agabo confirmó lo que el Espíritu Santo ya había dicho antes. Esta profecía de Agabo está en el capítulo 21. Y en el capítulo 23 dice el apóstol Pablo: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Lo que Agabo dijo confirmó lo que el Espíritu Santo ya le había dicho a Pablo de muchas maneras. El libro de Hechos afirma que Agabo era un verdadero profeta y que no se equivocaba, contrario a los continuistas. Y por último, los continuistas afirman que Pablo desobedeció la profecía. Los continuistas dicen, la profecía del nuevo, en este mismo tercer punto, B, pongámosle B, ¿cierto? Los continuistas afirmaron que Pablo desobedeció la profecía. Hechos 21:4. Hechos 21:4, allá antecito de la profecía de Agabo, dice: y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. Lucas está relatando en primera persona. Nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Es decir, acá hubo un grupo de personas con quienes se quedó Pablo, ¿cierto? Y le decían, por el Espíritu, no subas a Jerusalén. Pero Pablo desobedeció. De hecho, Agabo le dice a Pablo, Pablo, esto es lo que te espera. ¿Y Pablo qué hace? Pablo de todas formas va a Jerusalén. Y allí es capturado y es llevado a Roma por los gentiles. Se cumplió la profecía de Agabo. Pero entonces ellos afirman, miren, los discípulos de allí, de esa región, le dijeron a Pablo, no vayas a Jerusalén. Y él desobedeció, porque él consideró que su profecía podía equivocarse. Mire, dice, decían a Pablo por el Espíritu. Pero allí la construcción en el griego de por el Espíritu no significa que era el Espíritu Santo hablando, sino que la profecía del Espíritu Santo era, vas a sufrir prisiones y tribulaciones. Y estas personas, en consecuencia, al saber que Pablo iba a sufrir, le decían, Pablo, no vayas. Entonces allí podría traducirse de una mejor manera, le decían a Pablo, en concordancia con el Espíritu, ¿cierto? En consecuencia con el Espíritu y no por o a través del Espíritu, como dando a entender que ellos le estaban profetizando a él por el Espíritu, ¿cierto? Que no subiera a Jerusalén y que Pablo desobedeció, porque efectivamente Pablo sí fue a Jerusalén. Entonces, no es que Pablo desobedeció la profecía porque pensó que estos hombres se iban a equivocar, no. Pablo fue, porque en ningún momento la profecía era, no vayas a Jerusalén porque vas a sufrir, no, la profecía era, por el nombre de Cristo vas a sufrir, y Pablo fue valientemente. Hechos 21:14 concuerda con este versículo, ¿cierto? Nos refuerza esta tesis. Dice, y como no le pudimos persuadir, o sea, después de que Agabo le dice esas cosas, sus compañeros le dicen, Pablo, no vayas. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Sus compañeros de viaje nuevamente, después de que Agabo le dice eso, le dice, Pablo, no es que el Espíritu le dice, no vayas, no. Pablo, Dios está diciendo, vas a sufrir. Nosotros no queremos eso para ti, no vayas. Dice, pero no le pudimos persuadir. Y la profecía se cumplió. Pablo fue capturado y fue llevado preso a Roma. De hecho, hubo un elemento que fue clave para que Pablo fuese llevado a Roma, que él apeló al César. Y quien lo estaba juzgando en ese momento dijo, si Pablo no hubiera apelado al César, yo tendría la obligación de liberarlo, pero ahora apeló a César, por tanto, a César debe ir. Se cumplió la profecía.
Entonces la profecía del Nuevo Testamento no es falible, tiene el mismo nivel de la profecía del Antiguo Testamento, porque es la palabra de Dios, sea profecía predictiva o profecía reveladora. Es decir, tenemos profecía reveladora, los libros del Nuevo Testamento. Profecías predictivas, las profecías de Agabo, mira Pablo, va a pasar esto, eran predicciones, pero era Dios hablando. Ellos hablaban por el Espíritu Santo, pero tiene el mismo nivel de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, estamos demostrando que los continuistas están en un error, porque ellos justifican sus equivocaciones a la hora de profetizar. Entonces el Señor que está cruzando el río allí alrededor del hospital Erasmo-Meos, todos los años dice una y otra cosa y se equivoca. No, pero es que mira, Agabo se equivocó. Los profetas del Nuevo Testamento se pueden equivocar. No. Hemos visto por la palabra de Dios, no hay equivocación en la profecía del Nuevo Testamento. Entonces, si tú te llamas profeta, tú debes ser infalible. No lo eres, eres un impostor, un charlatán, un mentiroso. Y cuando abres tu boca, lo único que sale allí es un hedor nauseabundo que proviene de las mismas fauces del infierno, porque estás deshonrando a Dios, diciendo que Dios te ha enviado, cuando todo es una vil mentira, y Satanás es el padre de mentira. Pero la iglesia moderna está acostumbrada a esto. Y dice, no, pues eso no es nada, es que la persona habla, tiene buenas intenciones. No, esa persona está usando el nombre de Dios en vano. Está diciendo, a mí me envió Dios, pero a él no lo ha enviado Dios. ¿Qué es? Impostor. Está diciendo algo que no está en la Biblia. Está diciendo, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia no es suficiente. La Biblia no es veraz, porque yo también puedo decir algo, aunque no esté en la Escritura. Eso es aberrante. Y nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre. Así nos cueste lo que nos cueste. Y dejar a un lado esa corrección política. No, sí, es que no, bueno, es que no hay que meterse en problemas. No, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y hay que desenmascarar a este movimiento de todas estas personas para poder abrir los ojos de aquellas personas que han sido engañados, incautos, que por falta de conocimiento no saben, caen en las redes de estas personas. ¿Qué sería de mí si yo nunca hubiera escuchado a Chuy Olivares denunciando estas cosas? O a Armando Alducin, con todo lo que él es, hablando de la suficiencia de la Escritura. A Paul Washer denunciando la tibieza espiritual de la iglesia moderna. A Sugel Michelén denunciando esto. No, pero yo no he escuchado a Sugel denunciando eso. Escuchen las predicaciones más antiguas de él y se van a dar cuenta. Lean los escritos de los reformadores más antiguos y se van a dar cuenta la agresividad. Oigan a Charles Spurgeon, cómo atacaban esto. Y nosotros tenemos que dejar a un lado la tibieza, como si no estuviera sucediendo nada, porque estas personas están manchando el nombre de Dios. Por eso hay muchas personas que no creen en el Evangelio. Primero, porque no quieren. Segundo, porque les dan un pretexto. No, pero es que mire, ese señor todos los días dice una cosa y nunca se cumple, y a eso sí, va a recoger la platica sí la recogen, yo lo he escuchado. No, mire, eso no hacen sino recoger plata y le dicen a la gente que este año y que tal y que no sé qué y que van a pasar estas cosas. Y eso es pura mentira, eso es mentira, esos evangélicos son unos mentirosos. Entonces, esta enseñanza tiene una aplicación práctica para nosotros. Y nosotros debemos dejar de creer esas cosas o prestar oído a estas personas y
no tener comunión con estas personas. No es que el pastor de tal iglesia es profeta y es amigo mío y nosotros nos sentamos a conversar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, apártate de los tales. Apártate. No dice, invítalos a tu casa y siéntate a comer con ellos. No dice, apártate de los tales, dice el apóstol Pablo. Entonces quiera Dios que esto nos haya servido de enseñanza y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar de el don de las lenguas. El don de la lengua. Entonces ya vamos en la escalera, en la cascada que nos muestra Sam Waldron, porque tengo que darle el crédito a Sam Waldron. No hay apóstoles. Si no hay apóstoles, no hay profetas. Ya está demostrado. Y la semana que viene vamos a ver, si no hay apóstoles y no hay profetas, tampoco hay habladores o hablantes en lenguas. Lo vamos a ver la semana que viene, si Dios nos lo permite. ¿Listo? Vamos a hacer una oración y entramos en el tiempo de las peticiones. Sublime gracia del Señor.